Buenas tardes a todos. Damos comienzo al Seminario de Justicia Penal. El tema de hoy es la justicia juvenil restaurativa, presente y futuro de un diálogo de sordos. Le cedo la palabra al director del seminario, el doctor Mario Coriolán. Gracias, Emilia. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Un gustazo volver a verte y escucharte. Muy brevemente, poniendo la charla de Raúl Calvo Soler en el contexto del seminario, en esta tercera reunión, para los que lo vienen siguiendo. Además, bueno, pueden ver las anteriores clases en el canal de YouTube de la Defensoría de Casación. El seminario tiene como objetivo la construcción de marcos académicos que permitan pensar una justicia penal que no siga el derrotero de la demagogia punitiva, que no caiga solo en pensar la respuesta penal como la principal, prioritaria y que cada vez se expande más y que no se logran los resultados mínimos de reducir la violencia social, incluyendo en ella al delito, desde luego. La primera clase con Alberto Binder, buscando los marcos teóricos para los distintos procesos composicionales y respuestas distintas a la cárcel. Luego Ileana Arduino nos planteó una agenda desde el feminismo, donde también se rechaza a la demagogia punitiva, al punitivismo como excusa para no acompañar la necesidad de reducir la violencia. Y hoy, alineado con estos objetivos, nuevamente vamos a escuchar a Raúl Calvo Soler hablarnos sobre la justicia penal juvenil restaurativa. Y digo nuevamente porque algún micrófono se abrió. Y digo nuevamente porque desde el 2015 Raúl nos ha visitado varias veces al CEDEP, al Centro de Estudio de la Defensoría de Casación, obviamente de modo presencial. Ahora hoy tenemos la posibilidad de contarlo virtualmente, aunque se ha venido a Argentina, así que lo vamos a poder tener más seguido, ni bien se levante este aislamiento. Y en las distintas reuniones hemos ido explorando marcos teóricos, académicos, donde además Raúl ha puesto en marcha lo que en su momento fue el piloto de San Isidro, que muchos de los y muchas de las presentes conocerán. Hoy ya no es un piloto, es un programa académicamente consolidado y es parte de una política pública municipal. Así que hay una serie de preguntas para hacerte, Raúl, en su momento. Vamos a escucharte aproximadamente una hora y vamos a ir anotando las preguntas que yo te iré trasladando para alrededor de las 19:30 empezar a cerrar. Sabemos que la implementación a través de la metodología incremental ha encontrado en varias de tus propuestas algún avance, a veces retrocesos, a veces estancamiento. Seguramente cuando vos nos plantees en esto que diste de llamar el diálogo de sordos para tu charla, nos irás planteando los retos que el futuro le pedirá a la justicia penal del presente. Para los que te conocen un poco menos, les recuerdo que Raúl Calvo Soler es profesor de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Es profesor titular de la Universidad de Girona, en Barcelona. Director del Programa de Justicia Penal y Prácticas Restaurativas. Actualmente también es director del Programa de Prácticas Restaurativas en la Unión Argentina de Rugby. Novedoso si lo es el programa innecesario. Director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés. Director de proyectos de la Fundación FUNREPAR, por mencionar algunos de sus antecedentes, y sus últimos 2 libros, Donde la justicia no llega y Justicia juvenil y prácticas restaurativas. Querido Raúl, quedás en uso de la palabra. Gracias nuevamente.
Bueno, nada, muchas gracias, Mario. Para mí un placer enorme, la verdad que sí, me encanta poder conversar y me encanta poder vernos cada X tiempo, así hacemos reconto de dónde hemos terminado en toda la historia y en todo lo que hemos ido charlando. Yo he preparado un presi, sobre todo para poder seguir un poco y especialmente para poder seguir yo y no perderme, porque tengo una especial habilidad para disparar en cualquier y hacia cualquier lugar cuando me pongo a conversar, y entonces para evitar este desenfoque constante en mi argumentario, prefiero ponerme con esto y de paso me va a permitir como ser más concreto. Lo que quiero presentarles es un poco, tiene dos partes, una primera más cortita, una segunda más larga, que tiene que ver con esta idea del diálogo de sordos. El diálogo de sordos en el presente, porque yo creo que vamos a asistir, y ya empezamos a asistir a un diálogo de sordos, y algo así como el diálogo que el futuro le presenta al presente, si quiere seguir hablando de justicia restaurativa. Esta última parte yo la publiqué en un libro que se llama Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, que citó Mario, donde yo hablaba de los 20 retos para la justicia restaurativa. Y hoy, cada vez más, mirando desde mirando desde el futuro hacia lo que es hoy el presente, quisiera presentarles esos 20 retos para entender realmente, en mi opinión, lo que es y lo que significa una justicia juvenil restaurativa. Voy a centrarme sobre todo en el plano del discurso de la justicia juvenil, porque es el tema que a mí más me interesa, digamos. Y además porque creo que al final, en muchas de estas cosas, es ahí donde está el debate. Yo suelo decir que si un país le sobra o no le sobra, pero si tiene un peso, que lo gaste en jóvenes, porque esa es la gran diferencia. Creo firmemente que el gran paradigma de la respuesta restaurativa en el ámbito juvenil, de la justicia y de las prácticas, después diré algo sobre esta distinción, es la justicia juvenil. Creo que es ahí donde hay que hacer la diferencia y es ahí desde donde hay que empezar a trabajar. Ahora, quiero empezar diciendo que, en mi opinión, el debate sobre la justicia juvenil, lo que ha sido el intercambio sobre los jóvenes en conflicto con la ley penal, no ha estado en la agenda. Y voy a hablar especialmente de la Argentina, porque creo que es aquí donde yo puedo sostener algunas cosas, aunque creo que el problema de la agenda de la justicia juvenil trasciende a la Argentina, pero voy a referirme al problema de la Argentina. Y es que creo firmemente que no ha estado en la agenda. No ha habido, cuando se pudo, cuando se dieron las condiciones, no ha habido realmente, creo yo, un desarrollo firme, con una convicción, un intercambio realmente asentado de lo que es y de lo que debe ser una propuesta de justicia juvenil para un país. Y en ese debate, una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que en este debate de la falta de estar en la agenda, ahora va a estar en la agenda, pero en su peor versión. Como no podía ser de otra manera, cuando se pudo discutir, charlar, hablar, intercambiar y generar propuestas, no se generaron, y ahora lo que uno tiene que enfrentar es, en última instancia, pues un debate acerca de la justicia juvenil. ¿Por qué? Porque empezará, si no ha empezado ya, a aumentar los niveles de delincuencia, a aumentar la intensidad de la delincuencia, a crear tanto, y esto creo que hay algo ahí interesante, algo también voy a decir luego sobre eso, tanto desde una lógica de seguridad objetiva como desde una lógica de la seguridad subjetiva, hay una percepción en la Argentina acerca de lo dramático de la delincuencia juvenil. Así que ahora va a aparecer algo que no estuvo en la agenda cuando debería haber estado, y ahora va a aparecer, a mi modo de ver, en la peor de sus versiones, que es una versión donde básicamente se discute desde el punto de vista de jóvenes que cometen delitos. Y ese es el debate. Creo que no hay un programa nacional, y esto es un error, es un problema grave,
Chile tiene un programa interesante, discutible, pero interesante, acerca de cómo trabajar desde el punto de vista de la justicia juvenil. Muchos países están trabajando, están discutiendo, mejor, peor, hacia arriba, hacia abajo, pero hay un debate importante. Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, hay un run y hay un debate acerca de los modelos y de las propuestas para la constitución de programas nacionales de justicia juvenil. Porque, insisto, que muchos países, creo que cada vez con mayor claridad, han tomado conciencia de que ahí está el meollo del asunto. Es excesivamente caro pensar respuestas ex post, lo cual no quiere decir que no haya que pensarlas, pero es excesivamente caro y poco eficiente, perdón que lo diga de esta manera, el tema de la respuesta frente a adultos en conflicto con la ley penal. Siempre digo que cuando pensamos en esa lógica, trabajar con un adulto en conflicto con la ley penal es trabajar con los próximos 10 años, 20 años de delincuencia. Trabajar con un joven en conflicto con la ley penal es trabajar los próximos 40, 50 años, porque en ese es el espacio en donde nos estamos moviendo. Y a mí me parece que lo más increíble de todo esto, y creo que aquí es donde radica el diálogo de sordos en el presente, es que hay gente que concibe esto como simple, llana y claramente el fracaso de una visión restaurativa. Y yo lo que digo, sostengo, es que no ha habido una propuesta restaurativa. Es decir, esto que está pasando no le puede ser endilgado a la propuesta y a la filosofía restaurativa porque la filosofía restaurativa no se ha puesto en funcionamiento. En todo caso, si quieren, si alguien quiere discutir esa cuestión, si alguien quiere discutir esa cuestión, uno podría trabajar sobre la idea, aquí estamos. Uno podría pensar esta idea, que lo que nos está pasando es el fracaso de un sistema pensado retributivamente, pero ineficiente e ineficaz en tanto que retributivo. A mí lo que más me impacta de este diálogo de sordos es que cuando hablas con alguien desde ciertos lugares, pone en juego la idea de lo restaurativo. Desde lo restaurativo no funciona, por lo restaurativo estamos donde estamos, la falta de respuestas, etc. Y a mí me parece sorprendente, por eso digo que es el diálogo de sordos en el presente, porque si a mí me dijesen dónde y cómo se está desarrollando un modelo restaurativo de justicia juvenil en la Argentina, como para criticarlo y hacerlo responsable de todo lo que suceda o venga a suceder, pues lo entendería. Pero es que me parece que esto no ha ocurrido. La Argentina no ha tenido y no tiene un programa de justicia juvenil restaurativa. Entonces, lo que estamos observando, lo que estamos viendo, a mi modo de ver, es el fracaso del sistema puramente retributivo. Pero hay que esconderlo, hay que taparlo, hay que esconder, no se le deja ver o no se nos lo deja ver, porque precisamente esto es lo que supone ese proceso, ese fracaso de la implementación de los modelos retributivos en la Argentina. Ahora, ¿qué diría? Este es el diálogo de sordos en el presente y creo que vamos a asistir a un incremento de este diálogo, digamos. De hecho, ya ha empezado, ¿no? Vamos a ver, como les decía, cómo se le asigna la responsabilidad del aumento de la delincuencia juvenil, por ejemplo, a la idea de una justicia juvenil restaurativa. Y yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la justicia juvenil restaurativa? Como para hacerse responsable de todo eso y de todo ese proceso. Entonces, me parece que necesitamos avanzar, necesitamos pensar. Y mi idea, después si quieren las preguntas, cuento alguna cuestión sobre esto. Mi idea es que necesitamos entender desde lo que sería el futuro los retos que hoy ha de enfrentar una propuesta real, clara, convincente de justicia juvenil restaurativa. Insisto, a mi modo de ver, no está, no aparece, yo no la veo, no la encuentro en la Argentina. Encuentro gente intentando ponerla en funcionamiento, pero no un programa de justicia juvenil restaurativa. Para contarles esto, déjenme que les hable de lo que yo creo que van a ser los 20 retos
al menos intentaré llegar lo máximo que pueda, que debe enfrentar el debate restaurativo si quiere realmente ser exitoso. Dicho de otra manera, imagínense que viniesen desde el futuro, pues yo creo que alguien que venga desde el futuro le diría hoy al presente esto que quiero contarles. Creo que un restaurativista desde el futuro vendría y nos contaría estas cosas. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, no estamos siendo exitosos en la manera en que enfrentamos el tema de las personas en conflicto con la ley penal. Esto puede ser, para alguno puede ser sorprendente, pero para mí es bastante claro. No estamos acertando. Y en especial, no estamos acertando con el tema de los jóvenes. No estamos encontrando la manera de trabajar, de desarrollar, de crear dinámicas para trabajar la violencia, y especialmente no la violencia espasmódica o una violencia que surge en un contexto, en un momentito determinado. No. La violencia como una pauta de interacción cotidiana. Creo que no estamos siendo exitosos a la hora de poner en cuestión esta incorporación de la pauta de la interacción violenta. Yo no estoy hablando solo de los jóvenes en conflicto con la ley penal que roban. Estoy hablando de lo que pasa en las escuelas, en los barrios, en el aula, en el deporte. Estoy hablando de una dinámica que curiosamente ha ido ocupando y captando espacios y ha ido incorporándose. Tampoco estoy diciendo que haya violencia por todos los lados. Lo que digo es que no queda ningún lado en el que no sea posible visualizar la violencia. Entonces, me parece que uno puede darse cuenta y aceptar que no estamos teniendo éxito en ese proyecto, en esa propuesta. En este sentido, yo creo que hay 3 retos que el hombre del futuro le diría al hombre del presente para discutir sobre lo restaurativo. Lo primero, en líneas generales, porque seguro que hay muchos sordos que creen que esto es una moda pasajera. Esto va, viene, lo mismo que llegó, ahora se irá, y tal y como entró por un lado, se irá por otro. Estoy absolutamente convencido, permítanme que lo piense desde el futuro, que lo restaurativo no es una moda pasajera. Creo que lo restaurativo es el futuro. Creo firmemente que lo restaurativo es la manera en que el futuro nos va a presentar o va a permitirnos trabajar especialmente con jóvenes en conflicto con la ley penal. Ahora, para entender eso creo que hay que entender 3 cosas a la gente hoy del presente. Lo primero es que hay una cuestión que a mí siempre me sorprende, y es que hay gente que cree que ser restaurativo es ser más eficiente castigando. Digamos, hay gente que cree que en realidad lo restaurativo es una manera de perfeccionar la respuesta retributiva. Son los mismos que critican el fracaso por el fracaso de la eficiencia del sistema. Pero el sistema, ser restaurativo y ser retributivo, no tiene nada que ver. Y perfeccionar lo retributivo es una cosa, hacer que se castigue más y más eficientemente es un tema, y lo restaurativo en realidad lo que va a discutir no es la eficiencia, es la eficacia. Y es una distinción no menor, porque el restaurativista lo que le va a decir al retributivista es que no importa cuán eficiente seas castigando, lo que no has entendido es que el castigo y la sanción como un fin en sí mismo no hacen la diferencia. Este es un debate sobre eficacia, no sobre eficiencia del sistema. La segunda cuestión, no se trata de, esto es también un discurso que me sorprende, digamos, y es que no se trata de volver a viejos sistemas de respuesta. Esto es bastante curioso, ¿no? Todo el mundo no, pero las personas, sobre todo personas que no están formadas, es una opinión pública la idea de que el problema es que faltan los valores, y entonces estos los valores, etc. Entonces hay como una visión que tiene que ver con el pasado, con lo que fuimos, con lo que fue el sistema en el pasado, y entonces creen que ser restaurativista es volver a ese sistema de respuestas, a un viejo sistema de respuestas. Yo no creo que el restaurativismo esté guiado en el discurso de los viejos parámetros del debate de los valores. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla, en lo que hacen los jóvenes. Y es que
Hoy los jóvenes del siglo XXI no tienen nada que ver con los jóvenes del pasado. Así que si yo me acerco a un joven a hablarle de valores, lo más probable que ocurra es que pegue un bostezo enorme y se bloquee el pabellón auditivo, porque no es un discurso, creo yo, interesante. Y pienso que los restaurativistas no declamamos por una idea de volver a los viejos valores, sino lo que estamos discutiendo son otras cosas. Volveré en un ratito sobre ello. Creo, y este sería el tercer reto, que lo que nos diría alguien que viniese del futuro es que necesitamos expandir los programas en un despliegue total de lo restaurativo. Es decir, necesitamos una visión restaurativa del sistema penal y no, volveré también sobre esta idea seguidamente, no un parcheo constante, aquí, un poquito allí, un juez restaurativo aquí, un juez puramente retributivo aquí, un fiscal con lógica restaurativa por aquí, un fiscal no, un defensor retributivo por allí, un defensor restaurativo. No, necesitamos entender los restaurativos como el alcance total. Mientras que no podamos hacer esto, nos dirán desde el futuro, creo, al presente, mientras que no puedan entender la expansión total del discurso de lo restaurativo, están condenados a crear sistemas mixtos, yo los llamo en el libro esquizofrénicos, porque son esquizofrénicos. Hasta los 16 el chico no se le dice nada, cumple 16 y se lo revienta a palos. Es como un sistema perverso. Volveré también sobre esta cuestión seguidamente. La otra cuestión que quiero insistir es que no creo que hablar de lo restaurativo es hablar de una palabra que aparece en algún artículo de una ley. Lo restaurativo, una ley no es restaurativa porque aparezca la palabra restaurativa, una sentencia no es restaurativa porque aparezca en su señoría, al dictar sentencia, ponga la palabra restaurativa. Lo restaurativo es una filosofía que informa a todo el sistema, no una palabra escrita en algún lugar, en algún artículo, en algún apartado de ese artículo. Si uno acepta esto, entonces creo que lo que nos dirían es que lo restaurativo no es una nueva manera de ser retributivista. Ya lo he dicho antes, pero voy a insistir sobre esto porque, por ejemplo, en mi país, algunos de estos casos son muy conocidos. Jueces que se llaman a sí mismos restaurativistas, pero en realidad son creativos aplicando sanciones. Ser creativo aplicando sanción no es una visión del restaurativismo. Digamos, no, mire, yo soy muy restaurativista porque no lo castigo mandándolo a un centro, pero le mando una probation que es incumplible. Entonces, el otro día di una charla en la Universidad de Buenos Aires sobre el fracaso de las probation hoy en la Argentina. Y me parece que esto es bastante claro, porque las probation, que son una institución restaurativa, cuando han sido desarrollados en el marco de un proceso con lógica retributiva, no han transformado el proceso, sino que el proceso ha transformado a la probation en una institución también retributiva. Así que desde este lugar me parece que no estamos perfeccionando los modos de castigar. No se trata de ser creativo castigando. Tampoco creo que lo restaurativo sea hacer transitar al victimario, a la víctima, por diferentes espacios sin ningún objetivo ni ninguna estrategia. Yo he insistido en el libro de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas e insisto mucho con los facilitadores, con los equipos de facilitadores con los que trabajo, en la idea del pensamiento estratégico. Un facilitador restaurativo tiene una estrategia. Tiene una estrategia para trabajar con el victimario, tiene una estrategia para trabajar con la víctima, tiene una estrategia para accionar a la comunidad, tiene una estrategia. No es un ir y hacer, no es un ir y a ver qué ocurre. Y no se trata, sin lugar a dudas, no se trata de hacer circular al victimario por 80 millones de lugares y a la víctima por 80 millones de lugares sin que haya una estrategia coordinada que responde a una pauta restaurativa. Porque creo que hay estrategias retributivas y hay estrategias restaurativas. Entonces, lo que uno tiene que entender es que el facilitador es un constructor de una estrategia que responde a una lógica restaurativa, pero no es un transitar de un espacio al otro, volviendo locos a todos los victimarios y víctimas que pasan de un lugar a otro.
Creo que, y este sería el sexto reto, creo que los restaurativistas del futuro nos dirían, miren, ¿quieren ser exitosos? Bueno, diseñen estructuras públicas y privadas que permitan dinamizar la manera en que la manera en que entendemos a la víctima, al victimario y a la comunidad. Que permitan trabajar coordinadamente con múltiples recursos para conseguir un objetivo definido. Y esto es algo que a mí me ha impactado en estos años trabajando en el programa. Yo pienso firmemente que el gran fracaso, o uno de los grandes fracasos de la justicia juvenil en la Argentina, es la descoordinación. Creo que hay una cuestión, hay dos fracasos importantes, uno ahora volveré sobre él, que es la idea de pensar que o todo es justicia o nada es justicia, esta lógica perversa, y el otro es la descoordinación. La justicia restaurativa, siempre digo que los jóvenes se nos escapan por los agujeros que dejan los conflictos entre las instituciones de adultos, la fiscalía, el juez, el defensor, la escuela. Mi abuela decía esto de todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bueno, algo parecido ocurre. Estamos todos descoordinados. Y esta descoordinación es el peor de los males en el ámbito de una justicia juvenil. Una justicia juvenil debe tener olfato, debe tener estructura, no principios, sino sistemas, que discute el profesor Jorge Rojas, que es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y me parece una distinción interesante. La justicia juvenil está demasiado llena de principios y de muy pocos sistemas. Y el sistema tiene que ver con una dinámica en donde la coordinación es un elemento importante. La coordinación de instituciones públicas y privadas que responden a una lógica y a un pensamiento restaurativo. La tercera cuestión que creo que debemos tener en cuenta, que es esta que me parece que no basta, digamos, alguien podría decir, bueno, ¿qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es que cuanto menos tiempo la justicia se haga cargo de las víctimas, de los victimarios, de la comunidad, cuanto menos se aproximen a la justicia, más restaurativo es. Yo creo que esto es un error. No quiere decir, ya lo diré también ahora en un momento, yo no estoy sosteniendo que todo es justicia, pero lo que sí estoy sosteniendo es que la justicia se tiene que hacer cargo restaurativamente de su responsabilidad en los tribunales, en las cárceles, en los centros. No puede ser, no es viable, en mi opinión, un modelo de respuesta que lo que hace es decir, uy, ¿cómo están las cárceles? Esto es insoportable. Bueno, abramos el portón. O, uy, no, la verdad que en los centros no se trabaja bien. Los chicos que tienen una tasa alta de reincidencia, pero nadie responde frente a esta cuestión. Yo creo que lo restaurativo no es quitarse a la víctima, al victimario, lo antes posible de encima por parte de la justicia. La justicia tiene que entender qué papel está llamada a jugar y cuál es su responsabilidad en esta historia. Y esto significa, de nuevo, otros tres elementos que yo creo que hay que pensar. Insisto, lo restaurativo no es la manera de rebajar o quitar la responsabilidad del sistema jurídico, sacando a los chicos para que vayan rápidamente a un psicólogo, un terapeuta, un trabajador social. No estoy hablando de incumbencias profesionales, estoy hablando de espacios de intervención y me parece que si la justicia se quita de en medio y rápidamente se convierte en esto que yo llamo en el libro un pasamanos. Entonces la justicia dice, a ver, el chico entra por una puerta y dice, bueno, ¿a quién se lo mando? Entonces está viendo, a ver, rápidamente, no vaya a ser que, a ver, bueno, pues mándenlo al CESOC, mándenlo al CTA, mándenlo a CPA, mándenlo, rápido, rápido. Entonces, creo que esto es no entender realmente el espacio, el lugar que están llamados a jugar en el discurso global de lo restaurativo, la justicia. Probablemente porque, y esto a lo mejor es aún más grave, he publicado alguna cosa sobre esta cuestión, en el libro este de escritura donde la justicia no llega, probablemente porque una pregunta importante que debería hacerse la justicia es ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento como el derecho creado a finales del siglo XVIII o siglo XIX, tal y como hoy lo conocemos? Y me parece que la respuesta hoy es que para poco.
Entonces me parece que en ese pasamanos lo que está ocurriendo es que la propia justicia se está quitando de en medio en vez de discutir el papel que está llamada a jugar en ese debate. Tampoco creo en este efecto que yo llamo el efecto de las estructuras parcheadas de la visión restaurativa, ¿no? El efecto isla. Es decir, la mayoría, esto pasa en muchos países hoy, ¿no? Bueno, para los inimputables, todo restaurativo. Para los imputables, nada restaurativo. Para los que están antes del juicio, bueno, todas las oportunidades, principio de oportunidad, interpretado de la mejor manera posible y la mayor ampliada. Ahora, una vez lo tenemos desde el proceso, una vez tienen la sentencia, los metemos en un centro puramente retributivo para que le den con todo. Para los que están aún juzgándose, bueno, hagamos una probation, que veamos a ver qué pasa. Ahora, para los que ya han sido condenados, no, ni se nos ocurra. Esta visión tan parcelada, parcheada, este efecto de islas, lo restaurativo es una isla en un mar puramente retributivo. Yo creo que esto es un error gravísimo. Creo que el futuro, y el que viniese el futuro, nos diría, háganse mayores y dense cuenta que esto es el futuro. Y para eso tienen que asumir una respuesta, hay que asumir un modelo de respuesta integral desde una lógica restaurativa y no este discurso parcheado de la lógica restaurativa. Y por último, ya lo he mencionado antes, pero insisto sobre esto, no me cabe, un restaurativista es en esencia interdisciplinario o transdisciplinario, en esencia y sobre todo con jóvenes en conflicto con la ley penal, creo que uno puede pensar básicamente que distintas disciplinas pueden aportar distintas cuestiones. Así que esto es clave y es indiscutible. Ahora, de ahí a pensar que no hay nada que pueda aportar la perspectiva jurídica cuando discutimos sobre la justicia restaurativa, me parece que va un paso. Creo que no se trata de sacar de la ecuación a lo jurídico, se trata de repensarlo y entender el papel que está llamado a jugar en un sistema que es, en su globalidad, un sistema restaurativo. Yo creo, lo voy a leer porque así lo pensé, así lo escribí, que no hay nada restaurativo en un sistema que se calla, en una víctima que se venga, o en una comunidad que participa pero no se compromete. Yo creo que no hay nada de restaurativo en esa dinámica, en ese espacio, en esas tres cuestiones. Yo creo que lo restaurativo es un sistema que defiende y habla a favor de la justicia y de las prácticas restaurativas, una víctima a la que se la acompaña para trabajar desde lo restaurativo, no como nos está ocurriendo en algunos países de Europa. Europa ha sido el ejemplo paradigmático de lo que yo llamo el pendulismo del discurso punitivista. En Europa en general, y España en particular, es un ejemplo paradigmático, se nos ocurrió que para ser restaurativista lo que había que hacer era básicamente poner el foco en el victimario, en el joven en conflicto con la ley penal. Y había que darle todo. Convertimos a la víctima simplemente en un medio para trabajar restaurativamente con el joven, para ayudar, para evitar que el joven reincidiese. Pero la víctima, en una perturbación total del principio kantiano, no era pensada como un fin en sí mismo, sino como un medio. La víctima era el medio a través del cual reducir la posibilidad de que el joven reincidiese. El tiempo, como pasan estas cosas, acaba llevándonos exactamente al extremo opuesto. Entonces, como esto nos pareció que era un atentado contra las víctimas, y como en el mundo, sobre todo de los jóvenes, todo es pendular, el ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo paradigmático de la pendularidad en el discurso de los jóvenes. ¿Se acuerdan cuando a alguien se le ocurrió que para evitar la muerte súbita lo mejor es que los chicos durmiesen boca arriba? Todos pusieron a los chicos boca arriba. Después a alguien se le ocurrió que debían dormir boca abajo. Todos pusieron a los chicos boca abajo. A alguien se le ocurrió que había que ponerlos de lado. Todos pusieron a los chicos de lado. La última información que tengo es que los pediatras aconsejan ahora ir rotando al chico durante la noche. Claro, era la que faltaba, porque de pie me parecía que era una opción poco viable. Pero somos, en cuanto se trata de chicos, somos así, somos pendulares. La memoria en la formación no sirve, la memoria lo es todo, la memoria no sirve. Somos pendulares en ese sentido. Pero creo
que esa pendularidad ha llevado en los últimos años en Europa a crear un sistema donde en realidad, básicamente, hemos hecho exactamente el recorrido opuesto. Ahora es la víctima la que tiene el palo en la mano y lo único que se le pregunta es si le pega o no al joven en conflicto con la ley penal cuando pretende, por ejemplo, hacerse algo o trabajar con un joven. Así que hemos pasado de una víctima que era un medio para salvar al victimario a un victimario que se ha convertido en un medio para satisfacer, en algunos casos, en muchos casos, no importa, las ansias que pueda o no tener una víctima de vengarse por lo que le ha pasado. Así que ni uno ni otro son restaurativos. No es restaurativo usar a la víctima como un medio para trabajar con el victimario, ni aun cuando no haya reincidencia, y no es restaurativo trabajar con el victimario como un medio para lograr la satisfacción de la víctima. Ni hablar de lo que el papel que debería, en mi opinión, jugar una comunidad que se hace cargo de esa cuestión y de ese papel dentro del discurso de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Por eso yo creo que lo restaurativo no es una justicia de segundo orden, no es una justicia de segundo orden. Lo restaurativo es, insisto, que si viniese desde el futuro, así lo sostendría, es la justicia. No hay otro modelo que pueda ayudarnos a pensar o a mejorar los modelos de interacción y de relaciones en el contexto de una respuesta penal, creo yo, que no sea el restaurativo. Ahora, ahí hay que tener algunas cosas en cuenta. Ojo, porque, sobre todo en Argentina, es bastante clara la confusión. En mi opinión, no hay que confundir restauratividad con impunidad. Es una confusión bastante común. Creo, o yo defendería eso, que un restaurativista no niega el papel de la sanción. Lo que dice es que si la sanción es un fin en sí mismo, entonces no sirve. Lo que el restaurativista asume es que todo proceso sancionador debe ir más allá de la dinámica de la sanción. Si yo lo que hago es crear todo un sistema que comienza y termina en el castigo, esto no es restaurativo. Lo que hace el restaurativista es entender cómo logramos que eso se transforme en un proceso pedagógico, reflexivo, formativo para el joven en conflicto con la ley penal. Tampoco creo que, ya lo he dicho antes, que es restaurativo la visión de una víctima que enfrenta a su victimario y que se venga de la acción de su victimario. Será humano, será entendible, será lo que ustedes quieran, pero no es el discurso, en mi opinión, de lo restaurativo. No hay nada de restaurativo en la venganza de la víctima, tanto como no hay nada de restaurativo en el acto delictivo del victimario. Lo restaurativo es una comprensión de la necesidad de crear espacios de reflexión de uno y de otro a través de los programas restaurativos, tanto para el victimario como para la víctima. Recuerden que los éxitos, hace ya tiempo, hoy han mejorado muchas cosas, pero hace 15, 20 años, los primeros modelos restaurativos, en Cataluña tuvimos hace muchísimos años un primer modelo, estaban basados en el encuentro, porque el encuentro permitía, a través del proceso reflexivo, que uno y otro visualizasen el daño que el otro tiene y la condición de ser humano del otro. Este imaginario colectivo de la víctima, de que el victimario es un monstruo, y del victimario, de que la víctima es insensible, es irrelevante, esto se permitía y se trabajaba a través del encuentro. Yo no soy un defensor del modelo restaurativo basado en el encuentro. Creo que el encuentro es una herramienta que puede o no darse y puede o no ser eficiente, pero sí en la cuestión del proceso reflexivo de ambas partes. Creo que ese es el punto fundamental. Y por último, aunque esto es muy de Europa, más que de aquí, obviamente, yo creo, porque por ejemplo en algunos países como en España, se cree que algo es restaurativo porque hay un modelo de justicia juvenil restaurativa porque en la ciudad de la justicia de turno hay algún facilitador restaurativo. Yo creo firmemente que una palabra clave del discurso restaurativo es el protagonismo del victimario, el protagonismo de la víctima, el protagonismo de la comunidad. Así que, aunque sea ciencia ficción, yo diría que en el futuro
la justicia restaurativa se hace en, por y para la comunidad, porque es en el contexto de ellos donde se puede desarrollar las puras, claras respuestas restaurativas. Pero aún esperando eso, que tardará mucho, siempre cuento esto de la anécdota del tardará mucho, una vez estaba viendo la televisión con mi hijo que era pequeño y en un programa dijeron, se calcula que el Sol desaparecerá en 50.000 millones de años y mi hijo me miró azorado y me dijo, papá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo pensé, ¿y yo qué sé? 50.000 millones de años como para preocuparme. No sé qué me va a pasar el año que viene, como para preocuparme por lo que va a pasar cuando desaparezca el Sol. Pero si no llegamos a los 50.000 millones de años, me parece que es muy poco restaurativo crear un sistema de justicia que inhibe, que despersonaliza, que deshumaniza, que aparta a la víctima porque la usa como una estrategia probatoria en el mejor de los casos, pero también que se desentiende del papel que está llamada a jugar una comunidad en el tema de la víctima y del victimario. Así que me parece que la justicia, como yo decía en el libro, va a tener que escuchar, entender y conectar mejor con la comunidad si quiere ser una justicia restaurativa y bajar un poco de la ciudad de la justicia, del castillo de la justicia, para entender mejor lo que pasa en la comunidad cotidiana. Creo que este es un punto que me parece importante señalar, aunque en Europa es verdad que esto ya ha cambiado, aquí en la Argentina obviamente no ha cambiado. Yo no creo que el discurso de los restaurativistas es el discurso del buen samaritano. Mira esta gente, mira qué buenos son estos chicos restaurativistas, qué buena gente, cómo se preocupan de la víctima, del victimario, son buenas personas. Ahora, todo es gratuito y voluntario. No vaya a ser que esto se les ocurra que quieren cobrar algo por ser restaurativistas. Yo creo que esta visión del buen samaritano que se asigna a los restaurativistas y que en Europa durante un tiempo existió, hoy está totalmente en general superada y la mayoría de los facilitadores son profesionales contratados por entidades públicas o privadas para desarrollar estrategias restaurativas. Digo esto porque hay una perspectiva perversa en ese sentido de que ser restaurativo es ser una buena persona, así que las buenas personas no cobran. Por cierto, las buenas personas suelen tener 3 vicios, que es desayunar, almorzar y cenar. Es curioso, pero también ellos se ocupan de viciarse en esas actitudes perniciosas de manera insospechada. Entonces, yo creo que este es un punto. Y ahí, por suerte, debo decir, no ha sido mi experiencia en ninguna de las ciudades donde estamos trabajando, pero sí sé de esto, porque lo he visto en otros lugares y en otros espacios, esto no es restaurativo, estos programas pilotos eternos. Un programa piloto que se convierte en otro programa piloto que va hacia otro programa piloto y que es de piloto en piloto y tiro porque me toca. O sea, todo es años de programa en piloto, porque creen que si le ponen lo de piloto quedan bien, pero nadie se compromete. Porque no quedan comprometidos realmente a crear una dinámica que transforme el sistema jurídico y el sistema judicial, dándole cuenta a este tipo de cuestiones. Tampoco creo que sea restaurativo, aunque pienso que tienen un papel crucial como prácticas restaurativas, pero no creo que lo restaurativo sea saquémonos al chico y se lo damos a las entidades intermedias que se ocupen de ellos. Creo que lo restaurativo es un recurso, una estrategia restaurativa. Las entidades intermedias, nosotros trabajamos con entidades, con escuelas, con hospitales, esos son recursos que el diseño de la estrategia restaurativa debe tener en cuenta, pero creo que una justicia no restaurativa porque su señoría manda al chico a trabajar en una entidad privada o en una entidad intermedia, o que una entidad intermedia se haga cargo del chico. Y por último, no se trata de la buena voluntad. En Argentina hay muchos tribunales que tienen gente que hace cosas con buena voluntad para trabajar desde el punto de vista de los restaurantes. Yo creo que el ser restaurativista es estar formado en un conjunto de herramientas, de técnicas, de elementos, de conocimientos, de propuestas para desarrollar
actividad. Lo restaurativo no es hablar bien y no es ser una buena persona y no es tener buena voluntad. Lo restaurativo es un modelo y los facilitadores restaurativos deberían responder a un modelo profesional de trabajo con el joven en conflicto con la ley penal. Esto es, con el joven y con la víctima. Deberían, y con la comunidad, deberían responder a esa dinámica y no a la dinámica de la buena voluntad, lo gratuito y el buen samaritano. Creo que lo restaurativo es el diseño de estrategias debe tener objetivos diferenciados. No se puede trabajar de la misma manera en una lógica puramente punitivista, que es la que propone el modelo retributivo, porque el modelo retributivo lo que propone es castiguemos al victimario, así aprende, la víctima está contenta y la comunidad no jode demasiado. Entonces hay como una lógica perversa en donde de lo que se trata es, cuando muchos gritan más castigo, creen que con eso está resuelto el problema, porque la víctima, insisto, está muy contenta. Yo he visto pocas víctimas que sientan que todo cambió desde que el victimario ha sido condenado. Otra cosa es que la víctima sienta que hay que condenar al victimario, y una distinta es que piense que lo único que puede hacer el sistema es condenar al victimario. Entonces, creo que un modelo de respuesta restaurativa piensa en estrategias distintas para cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos claves en la lógica restaurativa. Y esto supone fundamentalmente que creo firmemente que lo restaurativo no es solo un hacer, es un generar cosas. No se trata de hacer algo, se trata de crear cosas. Yo he insistido también en el libro sobre el proceso creativo del facilitador en la construcción de estrategias restaurativas. Creo que el facilitador restaurativo tiene que entender la construcción con los recursos disponibles y un conjunto de objetivos a corto, medio y largo plazo, tiene que crear estrategias de intervención. Yo distingo entre lo que se denominan estrategias de gestión y estrategias restaurativas. Las estrategias de gestión están encaminadas a desarrollar en el victimario, en la víctima, en la comunidad, las condiciones para que surja el espacio restaurativo. Y la estrategia restaurativa ocurre en ese espacio. Entonces son dos cosas distintas. Me parece que hay que tener cuidado. Y esto distingue algo que les menciono rápidamente, que yo distingo, que es entre lo que llamo una justicia juvenil hard y una justicia juvenil light. En el mundo hay justicia juvenil light, programas de justicia juvenil light, que piensan que la justicia restaurativa en realidad es una justicia fofa, débil, que impacta poco y que hay que usarla cuando el chico, bueno, cosas de chicos. El chico hizo algo, se dio cuenta que había metido la pata y ahora vamos a armar todo el sistema para darle cuando él se dio cuenta de que había metido la pata. Entonces crean un sistema que se llama justicia restaurativa, pero es light. Si ustedes quieren ver los sistemas de justicia juvenil restaurativa light, van a ver que estos piden que el joven, antes de entrar al programa, ya por sí mismo reconozca lo que hizo y se responsabilice. Entonces, lo que pasa es esto, es una justicia de segundo orden de menor intensidad. Yo no creo que eso funcione, creo que es, digamos, os lo diré de esta manera, creo que un programa de justicia juvenil restaurativa debe tomar en serio la idea de que los jóvenes que llegan al programa no tienen por qué reconocer, y reconocer no es solo decir lo hice, no tienen por qué entender qué han hecho, no tienen por qué comprender el daño que han provocado, no tienen por qué asumirse como individuos de una colectividad que les reclama un papel por lo que pasó. Entonces yo creo que un programa serio de justicia restaurativa debe incorporar estrategias de gestión, es decir, estrategias encaminadas, no olviden que el último en enterarse que está dentro de la pecera es el pez. Así es que estrategias de gestión que permitan al victimario, a la víctima, a la comunidad, procesos reflexivos para entender qué está pasando, dónde está ocurriendo, qué está ocurriendo. Siempre les digo a mis estudiantes que es fácil detectar la violencia en un contexto en donde uno no ha crecido con violencia, rodeado de violencia. Ahora, si todo lo que ha sido mi vida
es violencia y todo lo que me rodea es violencia, pensar que pueden detectar la violencia es mucho pensar. En un mundo, como dice el filósofo, en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. En un mundo donde todo es violencia, la violencia no es individualizable. Eso hay que enseñarlo, eso hay que ayudarlos a crear y a generar las competencias, destrezas y habilidades para visualizar esa violencia, para entender el relato del daño. Es decir, a un chico al que su vida es dura, difícil, no estoy discutiendo acerca de que eso valide cualquier acción, obviamente no, pero en un contexto de esas características, hablarle del daño porque robó una cartera puede ser hasta casi para él ridículo. Y puede ser que ni entienda por qué es un daño en ese contexto, cuando él está en un contexto de violencia. Y la víctima lo mismo. Una cosa que quiero señalar, mucha gente ya habla y señala la boca de que el restaurativista o lo que pretende es proteger al victimario, pero nada dice la víctima. Ya lo he dicho al principio, no hay una propuesta restaurativa si no se tiene en cuenta y se trabaja y se acompaña a la víctima. Por cierto, insisto sobre esta idea. Aquellos que creen que la mejor manera de trabajar y cuidar a una víctima es castigar fuertemente al victimario, es que nunca fueron víctimas o no entienden de qué estamos hablando. El restaurativismo, el retributivismo piensa que protege a la víctima porque castiga al victimario y cree que con eso está todo hecho. Creo que es una visión muy parcial, sesgada y muy poco inteligente de lo que son las relaciones humanas en este sentido. Yo creo, y me parece un punto importante, que lo restaurativo no es solo un programa que alguien pone en funcionamiento en algún lugar, en algún tribunal, en algún espacio. Creo que en el mundo hay escuelas restaurativas, en el mundo hay barrios restaurativos, en el mundo hay empresas que responden a lógicas restaurativas, en el mundo hay políticas públicas restaurativas y políticas públicas no restaurativas. Así que cuando hablamos de lo restaurativo, no estoy pensando en algo que pervive solo como un programa para trabajar en un espacio, en una cuestión determinado. Lo restaurativo es una manera de entender las relaciones humanas. Lo restaurativo es Habermas, es Horney, es Hegel. No es solo Ser o Braithwaite. Lo restaurativo es una manera de entender cómo se relacionan los seres humanos y desde qué lugar pueden enfrentar su conflictividad o su cooperatividad cotidiana. Creo que no es restaurativo, y esto lo vamos a vivir ahora, esta visión donde lo políticamente correcto. Entonces ahora hablar de lo restaurativo pues puede sonar hasta insultante para algunos, mal pensado lo restaurativo. Pero en un contexto donde las víctimas salen y matan a un victimario hartas, cansadas, no importa, no es lo que estoy discutiendo, lo políticamente correcto es hablar de una justicia que solo protege al victimario y de una justicia que ignora a la víctima. Y vuelvo a repetirlo porque aquí creo que está el meollo del asunto. Los retributivistas creen que una justicia presta atención a una víctima porque apartándola de toda la interacción castiga al victimario. Y cree que con eso la víctima dice, qué bueno, ya estoy liberada, me liberé porque han castigado al victimario. Y yo creo que eso es condición, en el mejor de los casos, necesaria, pero no suficiente para tomar en serio el papel de la víctima en el ámbito de la justicia y de la respuesta frente a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Por último, yo creo que el diseño en el programa, lo pensamos de esta manera, o en general yo lo pienso de esta manera, un diseño de una estrategia restaurativa de informar la escuela, la familia, el barrio, el deporte. O sea, hablar de restauratividad hoy no es hablar de un joven que comete un delito. Hablar de restauratividad es hablar de cómo trabajamos el bullying en la escuela, de cómo mejoramos los niveles de interacción en los barrios, de cómo hacemos para desarrollar políticas públicas. Lo restaurativo también es un presupuesto participativo. Eso también tiene una lógica restaurativa. Siempre para mí lo restaurativo es ser capaz de avanzar, trabajar, crear filosofías allí donde el conflicto se pueda convertir en violencia.
creo, lo he defendido también, que la violencia no es más que la expresión en última instancia de la frustración por no ser capaz de resolver la conflictividad que yo tengo delante. Así que me parece que lo restaurativo le enseña, por ejemplo, Kiva, programa de bullying muy interesante, finlandés, es un programa restaurativo, que lo que hace es trabajar con los principios restaurativos para enfrentar este tipo de dinámicas y este tipo de respuestas. Si es así, creo que lo que nos dirían, ser restaurativista es asumir la necesidad de coordinar con muchos espacios y no solo con la comisión de un acto ilícito. Hablar de lo restaurativo es hablar de esta cuestión acerca de cómo creamos esto se llama modelo transformativo restaurativo, saben que hay 3 grandes modelos, el del encuentro, el restaurativo y el transformativista. El transformativo te diría, no tiene sentido seguir discutiendo de lo restaurativo en un contexto muy acotado a la delincuencia juvenil si no puedes construir escuelas restaurativas, barrios restaurativos. Esta visión del ampliar el discurso restaurativo no solo en la justicia, sino en las prácticas restaurativas, que son todos estos espacios colindantes. Creo que si no hacemos eso, lo que hacemos es crear sistemas que tienden, como les decía, a la esquizofrenia. O sea, tengo un chico que en la escuela es restaurativista o participa en una escuela restaurativa, pero en la justicia es puramente retributiva. O la justicia va a ser restaurativa y la escuela va a ser puramente retributiva. Creo que hay que pensarlo en global. Hay que pensar como un modelo de respuesta global. Insisto, que está hablando alguien que viene del futuro y no alguien que está en el presente, donde es más difícil visualizar esta transformación tan profunda. Y la última cosa que quiero decirles respecto a estos cambios para crear ese diálogo entre futuro y presente, es que yo creo que no tiene sentido seguir todo programa de restauratividad, de justicia restaurativa, o programa de lógica restaurativa, que esté pensado exclusivamente como una respuesta frente al delito, no deberá preocuparse jamás por seguir teniendo mucho trabajo. Si lo restaurativo solo está como la respuesta frente al delito, siempre lo restaurativo va a tener trabajo. Ahora, si nosotros pensamos en una visión de lo restaurativo más omnicomprensiva, nosotros hoy en San Isidro estamos intentando transformar un modelo de respuesta basado en lo que se denomina técnicamente una prevención específica para convertirlo en un programa de prevención general. Queremos pasar del discurso de prevenir la reincidencia o prevenir la escalada delictiva del joven a un discurso de prevención de la delincuencia desde un espacio de una multiplicidad de espacios. Yo creo que lo restaurativo tiene que ver con una visión más omnicomprensiva, no solo de la justicia, sino que diría más omnicomprensiva de todo el espacio que lo rodea. Si no, no va a terminar de funcionar. Vamos a hacer algún programita restaurativo en algún barrio, en alguna justicia, en algún juzgado, pero no vamos a tener realmente una lógica restaurativa. En conclusión, y termino, yo creo que al final lo restaurativo debe informar todo el sistema social. Creo que lo restaurativo va a ser en el futuro la manera, soy un optimista, aunque alguien diría que un optimista no es más que un pesimista mal informado, bueno, soy un optimista que cree que el restaurativismo es la sociedad del futuro. Creo que es ahí a donde vamos a terminar y no solo la cuestión de los juzgados en el futuro. Bueno, esto es lo que quería contarles y ahora con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, intento contestar a todas las preguntas que ustedes me planteen. Gracias, Raúl. Muchas gracias, genial. Muy claro, dentro del tiempo. Así que vamos a empezar ahora algún intercambio, un diálogo. Hay algunas preguntas concretas, otras un poco más amplias. Yo tengo una también para hacerte. Hay una de María José, otra de Marina Bonino y una de Marcela
Voy a empezar por esta última porque tiene que ver con algo a lo que yo te quiero llevar ahora a esta altura ya de los recorridos que venimos haciendo en términos históricos, pero con este repaso que nos has hecho hoy en cuestiones, llamémosle de sustancia, para diferenciar lo conceptual o las cuestiones de sustancia, algunas preguntas que hay específicas al respecto de aplicaciones, con lo estratégico, con lo que tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? La implementación, lo incremental, en el marco de un seminario que está repensando la justicia penal. Nosotros damos este seminario en el marco de la cursada, empezó en el primer cuatrimestre, que ya terminó, y ahora se enanca con el segundo cuatrimestre que empieza en breve, y vamos a usar esta charla y los materiales que ustedes proponen como una forma de actualización y de renovación del programa, ¿no? Entonces, sin duda, esta última parte de tu intervención, de una militancia en un modelo restaurativo, uno en el plano de la cultura, de los valores y los principios, si lo abraza, lo tiene que militar también en el plano académico, que la universidad pública sea un espacio donde esto se sostenga, se actualice, se profundice, y esa es la idea. Ahora, llevándote a la justicia penal, te hago una pregunta similar a la que le hice a Binder, que tiene un recorrido de reforma en las justicias penales, del pasaje de lo inquisitivo a lo acusatorio, en toda la región. Vos venís trabajando en los últimos años, tanto en España como en Argentina, en el desarrollo de estos programas que, como bien decís vos, no podemos quedarnos, si estamos convencidos de salir del punitivismo e ir a una sociedad más restaurativa, que la justicia penal tenga tan poco para mostrar en lo restaurativo. Te focalizo en tu experiencia en este sentido. Para un cambio de sistema de justicia penal, ¿cuáles son los actores clave en términos de punto de palanca? En términos de liderazgo, quienes pueden dar un puntapié inicial que permitan diseminar, que permitan expandir en términos de realmente tener indicadores para mostrar donde lo punitivo, que es fracaso asegurado, al crecimiento de una mayor incidencia de lo restaurativo en la justicia penal en general, pero desde luego en la justicia juvenil en particular. Estoy pensando en tu experiencia en San Isidro, estoy pensando en la que después fuimos conociendo de otros municipios, por ejemplo, el municipio como uno de los actores, Colegio de Abogados, bueno, la universidad tiene otro papel, actores de la política en gobiernos nacionales y provinciales, como son países federales como Argentina, Brasil, México. Bueno, España no es federal, pero tenés distintos niveles de regiones y de gobierno. ¿Qué actores te encontraste que apoyan y cuáles no? ¿Qué pasó con Pergamino? ¿Qué pasó con La Plata, que eran otros actores municipales que te habían convocado? Y un poco que nos ayudes a pensar también aliados en una escalada del mayor nivel posible para transformar la justicia penal juvenil. Hoy acá tenemos presentes juezas y jueces del Fuero Penal Juvenil, fiscales, defensores y defensoras, actores de la justicia penal juvenil. El otro día Binder nos dio una respuesta de la reforma de la justicia penal en particular. Fue muy larga mi pregunta, perdón. Después voy a las de Marina y María José, que son muchas más concretas. A ver, primero cuento cómo se desarrolló en San Isidro y después contesto a la pregunta porque quizás merece la pena entenderlo. San Isidro tuvo una ventaja en su momento, y es que había habido un primer e incipiente desarrollo del programa en San Martín. Después yo empecé a trabajar con San Isidro en un programa mucho más ambicioso, pero ambicioso en el sentido simplemente de que partía de un punto de vista distinto. Por ejemplo, nosotros hoy en San Isidro trabajamos cualquier delito. Tenemos chicos que han robo hasta homicidio, cualquier delito nosotros trabajamos desde el punto de vista del facilitador restaurativo. Trabajamos
Fiscalía, Defensoría, juzgados de garantía, juzgados de responsabilidad. Con la doctora Ravera estamos haciendo un montón de intervenciones. Con Bruno en La Plata, empezamos a trabajar con los chicos antes de que salgan para desarrollar dinámicas restaurativas dentro del centro. Es decir, San Isidro tiene un volumen y una tipología de casuística que no viene limitada ni por el tipo delictivo, ni por la intensidad, ni por la edad. Nosotros trabajamos desde una lógica de prácticas restaurativas y no de justicia restaurativa con inimputables. Con todas las problemáticas después, si quieren, charlamos todos los problemas y particularidades del caso. Y ahí en estos momentos, lamentablemente la pandemia se ha llevado puesto varias cosas, pero hay 3 provincias en la Argentina con las que ha habido varias conversaciones para desarrollar a nivel provincial, ninguna es la provincia de Buenos Aires, así es que todo el mundo relajado, pero para desarrollar a nivel provincial modelos de justicia juvenil restaurativa. ¿Y dónde surge? Bueno, San Isidro tiene una peculiaridad, y es que el primer paso en San Isidro fue juntar un conjunto de voluntades distintas. Por ejemplo, la municipalidad, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, el Obispado y la Universidad de San Andrés. Estas 6 instituciones se sientan, firman un convenio y dicen: estamos en condiciones de empezar a pensar entre todos un modelo de respuesta para los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y esto es interesante porque la lógica hace que sea exactamente la siguiente. El programa es de todos, pero no es de nadie. Y eso le da una ventaja competitiva para un programa que nace, crece y se desarrolla en un espacio concreto. Yo muchas veces, en muchos de estos 6 años, ahora ya 7, que venimos trabajando en San Isidro, muchas peleas, muchos debates. Ustedes saben, la Argentina tiene una cosa... Yo adoro la Argentina, siempre he dicho que la Argentina saca lo mejor de mí. Yo logro... Lo mejor de mí ocurre en la Argentina. Por eso no tengo ningún ambaje en pedir una excedencia en mi universidad, donde ganaba muy buen dinero, daba 2 horas de clase a la semana y me vengo al tío vivo de la Argentina sin ningún problema, porque, bueno, de alguna manera yo siento que es donde es mi gran gasolina. La Argentina para mí es mi gran motor en muchas cosas. Yo puedo agregar ¿sí? que tu esposa y tu hijo son argentinos, ¿no? Sí, pero mi hijo vive en Barcelona. Mirá, no sabía. Sí. Mi esposa vive aquí. Bueno, el otro gran motor, ya saben ustedes que todo lo que sé de conflictos lo he aprendido de mi hijo, mi esposa y mi suegra, y no en ese orden. Así es que, como ya comprenderán, el salto ha sido cualitativo. Pero lo que quería decir es que en la Argentina, una cosa que yo visualicé desde el principio, es que cada vez que sale un programa, todo el mundo intenta apoderarse. A veces no para desarrollarlo, sino para matarlo. Es como en la Argentina hay una batalla perversa por ocupar espacios. No para hacer cosas, para ocupar un espacio. Y esto era sorprendente porque yo decía, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué vamos a ocupar un espacio? Hagamos entre todos. Nadie dijo que porque esté el fiscal, he visto por ahí algunas personas que conozco y que valoro profundamente, bueno, ahí está Romina, que es para mí el alter ego que yo tengo y siento como una gran profesional en el ámbito de la justicia restaurativa, pero he visto por ahí que hay algunas personas de la Defensoría de Pilar. Así que lo diré de esta manera, sin intentar agredir a nadie. En justicia juvenil, cuanto más fiscal es el fiscal, más defensor es el defensor, y cuanto más defensor es el defensor, más fiscal es el fiscal. Hay como una lógica perversa de si tú te pones allí, yo me pongo exactamente enfrente y vamos a ver cómo avanzamos uno contra otro. Vamos, este viejo juego de la década de los, creo que el 50, me parece que era el de los gallina, los 2 coches uno contra otro, solo que en medio está el chico. Entonces hay como una lucha perversa en ese espacio. Entonces a mí se me ocurrió, que creía firmemente, que la mejor manera es que no tuviese el programa, no fuese de alguien, sino que fuese de un montón de gente. Yo tengo una hermosísima relación con María Sayago, con la que trabajo, desarrollo, me critica, nos critica, lo criticamos, pero creamos una dinámica.
con Raquel Escorzo, defensora espectacular en el programa. Trabajamos con Giglio, que juez de garantía espectacularmente. La mayoría de las probation hoy las desarrollamos en San Isidro con el programa dentro. Y con la doctora Ravera y Xomies en responsabilidad, que trabajamos muchísimas cosas. Desde otras cosas, nosotros hoy en el programa, gracias a la intervención que nos han permitido, tenemos varios jóvenes, especialmente uno de ellos, que cumplió pena por homicidio y que hoy se está formando con nosotros para ser un facilitador restaurativo para trabajar con otros jóvenes en conflicto con la ley penal. Bueno, eso es posible porque... ¿Cómo? No, Eso es muy bien, posible digo. porque el programa es de todos. Y esto lleva a algo clave, es ¿quién lo motoriza? Ahora voy sobre ese tema, pero debe ser un programa omnicomprensivo. Deben tener, yo creo que lo restaurativo, por definición de restauratividad, la gran pregunta en lo restaurativo es cómo logramos que todos los que están en contra encuentren su lugar dentro del programa. Y esto es un pensamiento restaurativo. El restaurativista no excluye, no aparta, sino que busca la manera en que todos encuentren su lugar. Entonces, si hay que discutir con Fiscalía, buscamos el lugar, si hay que buscar con Defensoría. Hoy, en el programa de San Isidro, desde ahora estamos un poquito parados por varias cuestiones, pero estamos a la espera de ver cómo seguimos. Pero hubo un momento, por ejemplo, nosotros venían las escuelas a traernos chicos, entidades intermedias al programa, empezaron a llegar desde fuera. ¿Quién debe motorizar todo esto? Bueno, yo creo firmemente que el primer personaje que debe motorizar esto es un político, debe ser la política. Y aquí es un problema porque la palabra política tiene un inconveniente dramático, entre otras cosas, como dice un amigo mío, qué terrible es la palabra política que puede convertir una palabra hermosa como madre en otra como suegra. Si puede hacer esa transformación, ¿qué no será de dramática la palabra política? Yo creo que la palabra no es política, la palabra no es político, son personas que tienen una visión mucho más allá, que pueden ver más allá de las próximas elecciones, que pueden ver más allá de la próxima urna, que pueden ver más allá del presente más inmediato. Pero creo, en mi caso, lo digo así, más allá de cualquier otra política, yo la primera persona con la que me senté fue con Gustavo Pose, lo mismo en San Martín, le reconozco al doctor Catopois la habilidad, amabilidad de sentarse y decir, me interesa, hagámoslo. Y en mi caso, el desarrollo global en San Isidro fue con Gustavo, que él dijo, bueno, yo, la primera frase no la olvidaré nunca, todo lo que tenía que gastarme en coches de policías y cámaras, ya me lo gasté. ¿Alguien me va a decir cómo terminamos con esta locura? Esa fue la primera frase que él me tiró encima de la mesa. Creo que es necesario la incorporación de la justicia juvenil restaurativa en la agenda política. Y después es necesario, como hicimos en San Isidro, una estrategia comunicacional. El doctor Pose y un servidor, una vez decidimos avanzar en el programa, nos fuimos barrio por barrio explicando lo que íbamos a hacer. Barrio por barrio. Porque no hay manera de avanzar en lo restaurativo si no hay una estrategia de comunicación hacia la comunidad. Porque la primera manera en que la comunidad percibe lo restaurativo es negativa. Y lo que hay que hacer es explicar, y esto también es restaurativista. Lo primero que hay que hacer no es decir que están todos equivocados, es explicar y entender por qué no están visualizando lo que yo veo como tan claro que es el modelo de trabajo. Así que necesitamos incorporarlo en la agenda política. Lamentablemente, y esto es con lo que yo comencé, y quiero decirlo de nuevo, hace muchos años que la Argentina debería haber enfrentado un programa serio de justicia juvenil restaurativa. No lo hizo. Ahora aparece lo restaurativo y aparece en un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque lo que se está vendiendo es que el aumento de la delincuencia juvenil es el resultado de la aplicación de modelos restaurativos. Y aquí no se ha aplicado ningún modelo restaurativo. Aquí no hay modelos restaurativos. Van a tapar su propio fracaso punitivista con el discurso de que lo que ha sucedido es lo restaurativo. Y lo restaurativo en la Argentina no ha tenido espacio, realmente un buen espacio, hasta ahora.
Pero bueno, mi abuela decía esto de todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bueno, pues aquí, pues en estas estamos. Ahora resulta que la culpa es del restaurativista. Yo siempre digo, rápido contesto, a mí siempre me hace mucha gracia. Tardaron 500 años en fracasar retributivamente y cada vez que te pones a hacer un programa restaurativo te piden en un mes que genere los resultados que ellos llevan 500 años no generando. Yo digo, hombre, dennos un poquito de tiempo. A nosotros nos piden que en meses empecemos a mostrar los resultados y ellos llevan 500 años fracasando. Bueno, un poco de fair play. Entonces yo creo que es una batalla, pero estoy convencido de una cuestión. Es el único camino. No hay otro. No hay otro. Yo estoy absolutamente persuadido. Tardaremos más, tardaremos menos, pero es el único camino. Y la Argentina va a enfrentar meses y años por delante muy complicados. Cuando México tuvo la oportunidad, no lo hizo. ¿Qué se le ocurrieron a los mexicanos? Sacar los tanques. ¿Qué hicieron los chicos mexicanos? Se compraron bazucas. Y ahora, ¿a qué quiere jugar? Pero si me pasa a mí con mi hijo, que me parece que... A mí me pasa con mi hijo. Si tú a un joven le redoblas la apuesta, él te la triplica. Y si tú a un joven lo amenazas, él te redobla la amenaza. Entonces, si vamos a discutir sobre jóvenes en conflicto con la ley penal, pensemos en ese espacio, por un lado. Y por el otro lado, vuelvo a insistir, ¿quién dijo que la mejor manera de tratar a una víctima es sacarla de la ecuación de la respuesta y decirle, no se preocupe que yo lo castigo, quédese usted tranquila? ¿Quién dijo que eso es tratar a la víctima como ser humano y con altura de miras? Eso es ningunearla, menospreciarla. Entonces, si no entendemos que aquí está en juego algo más grande, me parece que... Pero bueno, yo creo que ese es el camino, así es que... Gracias, Raúl, muy claro. Mira, hay como 10 preguntas y ya en esta amplia respuesta tuya has respondido varias, así que yo ahora te voy a hacer una concreta que hizo María José Lescano, que es una docente de la facultad y jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Mientras respondés lo de María José, le voy a pedir que a los que hicieron preguntas que ya están respondidas, si quieren algo más puntual, porque hay mucho que tiene que ver de cómo dar el primer paso, cómo empezar a poner a funcionar, muchas cosas que ya ahora están respondidas con lo que vos dijiste. Incluso hay un comentario acerca de problemas en las facultades de Derecho que no nos enseñan a trabajar con lo Bueno, quiero decir algo. La Universidad Dale. de San Andrés ha modificado su currícula y, por ejemplo, los estudiantes de Derecho tienen una asignatura que se llama Prácticas Restaurativas, donde los estudiantes de Derecho pueden pasar por el programa para visualizar intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil. Y es una asignatura de la formación. Esto creo que es simplemente entender que cuando una universidad, desde su lógica, se compromete, debe ser parte de ese compromiso. Así es que... Qué buena. Me gusta. Ahí te decía, la pregunta de María José es, quiere saber tu opinión sobre la aplicación de justicia restaurativa para inimputables. Cualquier cosa, Bueno, yo ahí creo está que... María José si quiere ampliar o dialogar contigo. Sí, me gustaría, perdón, lo escribí mal, pues estoy con el celular tratando de conseguir señal. Mucho gusto, mi nombre es María Celesca. Preocupa sobremanera que no haya asociación de justicia restaurativa. Sé que hay programas, intentos de formar operadores, pero uno después en la práctica, en cualquier institución, en una escuela o en un barrio o incluso dentro de un club deportivo, la gente tiene una mirada totalmente retributiva sobre conflictos juveniles que realmente es preocupante. Mi pregunta es, ¿cómo tratar a los inimputables o no punibles con programas concretos donde se sometan voluntariamente, digamos, a estos espacios de diálogo, reflexión? Digamos, porque por un lado
el proceso penal genera como un compromiso para ese encuentro reflexivo, pero me cuesta un poco entender cómo podemos construir eso digamos, de manera eficiente para poder, de manera restaurativa, restaurar los vínculos quebrados a través del conflicto penal. Bueno, es un tema realmente escabroso. Nosotros, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido muy buen éxito con chicos institucionalizados. Muy buen éxito. Tasas de reincidencia bajísimas. Y casos gravísimos que no ha habido reincidencia en un momento en donde, por ejemplo, hoy, saben ustedes, hay una batalla por el control de tráfico de drogas y el arma principal que se usa es el joven. Es más barato comprarle una pistola, pagarle 2 o 3 chutes y mandarlo a matar a otro en la batalla. Es como el jueguito de la Play. Los narcos han entendido que están jugando a la Play. Es un juego donde desde sus casas van mandando y los chicos se van matando. Pero es clave, en mi opinión, un restaurativista debe encarar el gran tema de los inimputables. Yo creo que el trabajo con los inimputables debe ser planteado a partir de 2-3 lógicas. La primera lógica importante, y esto a mí me ha costado mucho y muchas veces explicarlo, y no siempre es fácil, es que no vaya a haber una respuesta desde el punto de vista de una lógica jurídica, no quiere decir que no vaya a haber una respuesta del sistema. Digamos, impunidad e inimputabilidad son 2 conceptos distintos. Me parece que es como que a veces la gente los confunde, es como que inimputable, impune. Bueno, no es lo mismo. Que no, inimputable no quiere decir que el sistema no se haga cargo. Quiere decir que no hay una respuesta desde una lógica de proceso judicial. Esto significa, en primer lugar, que para nosotros, muchas veces hemos insistido, el papel, la complicidad en los inimputables de Fiscalía y Defensoría es clave. Para nosotros es clave. ¿Qué quiere decir el papel y la complicidad? Quiere decir que si una defensora se sienta delante del chico y le dice, mira Juan, ¿por qué no vas al programa? A nosotros eso nos ayuda mucho. Ahora, si una defensora le dice al chico, olvídate, si no pasa nada, tenemos un problema. Si un fiscal dice, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Lo voy a poder seguir en el juicio? ¿Puedo imputarle? ¿Puedo accionar? No, pues nada, listo, ya está. ¿Para qué me ocupo? Si esa es la lógica, es una lógica perversa que nos deja solos ante el chico. Y solos ante el chico, nosotros tenemos algunos problemas importantes. La mejor manera de trabajar con inimputables es lo que yo denomino una estrategia de referentes positivos. La idea fundamental debe ser crear, diseñar sistemas que te permitan identificar referentes positivos para lograr captar al chico dentro del programa. Nosotros, es un tema que estamos desarrollando cada vez mejor, pero bueno, lleva sus riesgos, sus problemas. Nosotros tenemos un sistema informático donde cuando usted carga la dirección del chico, el sistema informático te dice con quién puedes hablar en el entorno de ese chico, en términos de educación, en términos de entidades intermedias que trabajaban. Por ejemplo, nosotros hemos dividido San Isidro en 32 zonas. Así que cuando yo le digo al programa informático, el chico vive en tal lugar, el programa dice, en ese lugar es esta zona. En esta zona, en temas de educación, para trabajar estrategias restaurativas, tienes estas personas. En temas de salud, estas personas. En temas de deportes, estas personas. Entonces, eso le permite al facilitador entender dónde está parado. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que básicamente cada vez con mayor dificultad, la idea de encontrar realmente referentes positivos es un problema. Porque cada vez los jóvenes en conflicto con la ley penal, nosotros estamos pasando ahora por una dinámica muy importante. Sin lugar a dudas, le pese a quien le pese, en mi opinión, hay un aumento de la delincuencia juvenil y esto no ha hecho más que empezar, creo yo. Segunda cuestión, importantísima. Nosotros antes empezamos a estar trabajando con 4ª generación de delincuentes. La que lidera la banda es la abuela. No es que estás con la primera generación de delincuentes. Cuando tú hablas con el chico está haciendo lo que su abuela hace. Y lo que hizo su papá, y lo que hizo su abuelo, y lo que hizo su hermano. Entonces es un problemita
porque no tienes espacios desde los que llegar al chico. El tercer problema importantísimo es este. No hay una referencia ni privada ni pública de personas o entidades con las que el chico conecte. Por ejemplo, antes trabajar con un club deportivo en un barrio, trabajar con el entrenador, trabajar con la profesora de la escuela, trabajar con el padre de la parroquia, eran referentes positivos. Ahora los chicos cada vez están más lejos de eso y cada vez tienen menos nexo con estos espacios. Es más, hay como una lógica, y yo cada vez entiendo más por qué, de que estos espacios son disruptivos para ellos. Así que lo mejor que pueden hacer es apartarse de eso. Entonces, no conectan con el club, no conectan con los profesores de la escuela, no conectan, de hecho hay una lógica bastante sencilla, nosotros la tenemos como muy medida. Cuando un chico abandona la escuela, comienza la ratio de máxima intensidad de la delincuencia. Entonces, si nosotros podemos escuchar, la escuela nos puede advertir de cuándo deja de venir, y normalmente no lo hacen, podríamos llegar a tiempo. Entonces, hay un problema en ese sentido. Si logramos que vengan, y insisto que nuestro gran éxito hasta ahora ha sido inimputables, estamos intentando ser más eficientes en la intervención nuestro éxito ha sido los institucionalizados, los imputables institucionalizados o chicos que de 16 para arriba que están institucionalizados, ahí sí llegamos, pero nuestro objetivo para este año es mejorar la tasa, lo que pasa es que entró la cuarentena, mejorar la tasa de eficiencia con inimputables. Pero tenemos esos riesgos importantísimos. No hay manera de trabajar con un imputable si no encuentras al referente positivo. Ningún chico te sostiene solo su participación en el programa. Entonces hay que traerlo, hay que trabajar con él y hay que convertir el referente positivo me trajo en yo quiero ir. Pero nuestro problema es lograr quién lo trae y eso es un problema muy duro, muy difícil. Pero bueno, es una cuestión de mejorar el trabajo en red, mejorar el sistema de intervención y tener mejor olfato, como yo digo a mis facilitadores, tener mejor olfato a la hora de encontrar los referentes positivos, que cada vez están más lejos, obviamente, del entorno familiar, porque normalmente cuando en el entorno familiar hay referentes positivos, el chico no está ahí. Así que bueno, ese es el punto de lógica. Es lo que hoy puedo contestar, digamos, desde ese punto de vista. Y después, mucha investigación. Nosotros por cada chico que ingresa al programa, tenemos en el programa informático 600 variables de análisis. De forma tal que nos permite, y es un tema que para mí es crucial, investigar para qué características es mejor qué estrategia. En qué estrategia somos más eficientes en la intervención con inimputables con unas determinadas características. Entonces, bueno, eso es, el problema es ese, se está desmembrando todo el entorno. Bueno, es lo que yo llamo proceso de mexicanización. No hay espacios que sostengan al chico. Entonces el salto de 0 a 1000 no tiene prácticamente espacio. Y cuando intentas llegar, no tienes ningún lugar desde el que llegar al chico, porque todo en torno a él está cayéndose y derrumbándose. Y eso es durísimo para poder crear una respuesta. Pero bueno, en esas estamos, intentando aprender y intentando encontrar respuestas. Raúl, hay un problema. Si es uno, no hay problema. Hiciste estallar el chat. Así, bueno. Se ha llenado el chat de elogios, comentarios, preguntas de todo tipo. Desde Colombia, Andrés Rodríguez te pregunta por la necesidad de la investigación empírica, muchos preocupados por la falta de interdisciplina, muchos comentarios elogiosos, piden tu mail para seguir en contacto. Si Veamos, sí, yo contesto a las preguntas. Primero, respecto a Andrés, sí a la investigación, sí, claramente. Nosotros queríamos a esta altura, el coronavirus nos ha llevado puestos, pero a esta altura esperábamos ya tener
que el programa informático empezase a sugerirle al facilitador estrategias a partir de un análisis de intervenciones precedentes. Entonces, queríamos empezar a hacer algún primer desarrollo en inteligencia artificial. Porque si no, el facilitador cada vez le cuesta más encontrar la estrategia para trabajar con el chico. Entonces, sí a la investigación empírica, pero no la investigación empírica de ver cuánto es el porcentual de reincidencia o no, que es toda la investigación empírica que se le pide a los programas de restauratividad. A ver si ahora, se en la esta pedimos a los pregunta, programas restaurativos. te amplío Sí. la línea que está respondiendo. Hay alguien que pregunta, no sé si Andrés u otra persona, porque hay varias en torno a la investigación empírica, interdisciplina, etcétera. Dice que ante la falla de las facultades de Derecho, del déficit de la investigación empírica, ¿dónde pensás vos que puede haber mayor interés para acompañar con investigación empírica y la interdisciplina, si hay algún otro espacio? Mira, la falla de la Facultad de Derecho será de algunas facultades de Derecho. Como ustedes ahí han visto, la Universidad de San Andrés acaba de iniciar en la implementación de un centro de investigaciones restaurativas. Es un centro multidisciplinario, hay gente de educación, gente de psicología, gente del derecho, gente de criminología, trabajadores sociales, y nuestra idea es crear investigación teórico y práctica de intervención. Entonces, creo que el punto fundamental es, hay una cosa que aún no han entendido, pero creo que lo van a entender pronto. Si vieron a Binder en la idea de lo procesal, todo lo que es Unidua, todos los cambios que están creando en lo procesal. Yo ahora sacamos, espero pronto, un libro con el doctor Jorge Rojas y José María Salgado, el presidente de la sociedad y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, sobre la idea de la necesidad de un proceso cooperativo, colaborativo y composicional. Porque en mi crítica a Binder, lamentablemente no pude estar, es que lo composicional per se solo no transforma. No transforma. Necesitamos cambiar más cosas que crear el espacio composicional. Lo composicional per se no es restaurativo. Y ya sé que él lo sabe porque es una persona que sabe mucho de esto. Ahora, un proceso cooperativo, colaborativo y composicional, estos tres pautas que yo defiendo, eso sí es restaurativo. Entonces yo creo firmemente que el gran drama, y quizás las viejas facultades de Derecho, yo siempre me peleaba todos los años con el decano de la Facultad de Derecho. Y yo decía, ¿por qué no le llaman? ¿Por qué la llaman Facultad de Derecho? ¿Por qué no la llaman Facultad del Proceso Judicial? Somos más claros, más directos, no les mentimos a nadie y todo el mundo sabe que va a estudiar. Va a estudiar litigio, punto. ¿Qué derecho? Litigio. El derecho es más que el litigio. Va más allá que el litigio. Entonces, seamos sinceros y seamos directos y honestos. Ahora, lo que no han entendido algunas facultades de Derecho es que está en juego el derecho en nuestras sociedades. Esto es lo que aún no han visto. No han visto que la ciudadanía... Hay gente que cree que porque pone la oralidad, con eso ha resuelto el problema. Una cosa que me parece impresionante. Yo decía el otro día, el año pasado, en la charla que di, en el cierre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que para qué quieren la oralidad con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes. ¿La oralidad para qué? Si esto es un mundo de sordos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, lo que no han entendido las facultades de Derecho es que el derecho, la justicia, ha dejado de ser percibida por el ciudadano como un espacio de servicio público en el que tiene sentido. Va porque no hay otra cosa. Pero las datas de satisfacción, la idea de entro con un conflicto y salgo con el mismo o peor, esto ya lo sabemos todos. Entonces, creo que las facultades de Derecho en algún momento van a tener que dejar de pensar en el derecho que fue para empezar a pensar en el derecho que quieren que sea. Entre otras cosas, porque si hay algo que caracteriza a los abogados en todo el mundo, y esto lo digo en muchos lugares, es que el abogado es una profesión, primero, que está claramente denostada. Lo jurídico está claramente denostado. Yo siempre digo que en general, por ejemplo, en mi país, lo jurídico, los juristas, han perdido el espacio que supieron tener desde el punto de vista de reconocimiento social. Hoy no hay ningún reconocimiento al papel del abogado, del juez, del fiscal, del defensor. No hay ningún reconocimiento. Ninguno. Tenemos el
cada vez peor rating desde el punto de vista profesional, solo nos ganan los políticos y bueno, vaya con el segundo puesto que tenemos. Tampoco me parece, wow, qué maravilla. Así que tenemos un problema grave. Y el otro problema grave que tenemos, en mi opinión, es que es una pauta común en el mundo que los abogados trabajan el doble para ganar la mitad. Trabajan el doble para ganar la mitad. ¿Y esto por qué? ¿Porque nos va a todos muy bien? No. No, porque cada vez nos va peor. ¿Y por qué nos va peor? ¿Porque hay peores abogados? No. Porque el derecho, como lo hemos conocido, no es un instrumento interesante para el siglo XXI. Rápidamente, pues no quiero hacerles perder mucho tiempo, pero piénsenlo solo en un momento. Hay dos pautas, en mi opinión, que definen una sociedad actualmente: su complejidad y su dinamismo. Las relaciones sociales son cada vez más complejas y más dinámicas. Y nosotros pretendemos que con un instrumento que es simplificador, porque la norma es la simplificación de una relación social, y estático, porque la norma mira lo que pasó, no lo que ocurre. En el juicio se discute la foto, no la realidad. La foto del caso, no la realidad del conflicto. Bueno, con un instrumento simplificador y estatizante pretendemos ayudar a una sociedad que es compleja y dinámica. No funciona. No funciona. Y está bien, los ciudadanos ya lo entendieron, ya han visto que nosotros no estamos para la labor y han empezado a decidir ir a otras profesiones, a otros espacios, a otras maneras. Creo que ese es un problema muy grave, porque creo que las facultades de Derecho hay demasiado, lo diré de esta manera, hay demasiado diplodocus en la Facultad de Derecho. Necesitamos más gente más moderna, no yo, más gente más moderna. Yo hace 20 años que soy profesor en mi universidad, en varias universidades. Necesitamos gente que entienda que el mundo ya cambió y que no podemos seguir en el mismo lugar. Vamos a empezar a cerrar. Una pregunta concreta, te pido una respuesta breve y después vamos a empezar el cierre. Frente a la virtud de pedir está el vicio de no dar. Así es que usted pida, que ya veré yo cómo me apaño. Hay una profesora de la facultad, Valeria Wenchiman, que dice cuál ha sido la experiencia de estos programas en jóvenes involucrados en delitos contra la integridad sexual. Bueno, muy interesante. El año pasado, la doctora Sayago, ante el aumento de delitos vinculados a cuestiones sexuales, nos pidió un desarrollo de un primer programa para trabajar violencia de género, sobre todo en noviazgos primarios. Miren, la violencia de género comienza el primer día que él le grita a ella puta por cómo va vestida. Y no es una cuestión de chicos. Ahí empieza la violencia de género. Entonces, si tú no tienes un programa que llegue tempranamente, trabaje tempranamente en las escuelas con las pautas de comportamiento vinculadas a estas dinámicas, no pretendas corregirlo 20 años después cuando él la mate a ella. Porque, como yo digo en mis clases de criminología, la mejor estrategia posible con adultos es convencerlos a todos de que antes de matarle, que no la mate a ella y después se mate él, sino que primero se mate él y después la mate a ella. Si logramos convencerlos de este éxito, de este orden, hemos resuelto el problema. Como parece que no lo estamos logrando, me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar bien abajo cuando comienza la violencia de género. Yo en Barcelona he tenido experiencias, trabajo, de hecho yo iba a dar una charla ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sobre el modelo restaurativo en violencia de género en noviazgos primarios, pero lamentablemente esto se paralizó todo por el tema del coronavirus, pero creo que hay que ir ahí, hay que trabajar ahí abajo. Ahí está la diferencia. Bueno, esto empalma mucho con la charla de Ileana, de la Agenda Feminista y Política Criminal, así que los invito a los que están siguiendo el seminario. Las 3 charlas están en el canal de la Defensoría de Casación, en el canal de YouTube, así que ahí está la de Binder, la de Ileana y hoy la de el gran Raúl. Valió la pena, casi un año esperándote para tenerte, así que bueno, ahora te tenemos incorporado como material de estudio. Vamos a ir cerrando, te dejo unos 5 minutos para reflexiones de cierre. Hay que dar muchísimas preguntas sin contestar. No sé si vos querés compartir algún mail para que te puedan escribir.
y vamos a... Mi mail es raulcalvosoler@me.com. Bueno, en inglés, mi.com. M de Madrid, E de España.com. Así es que ahí es mi mail. En lo que yo pueda acompañar. Yo solo quiero cerrar con una idea, digamos, una o dos ideas. Dale. Una estoy absoluta, vuelvo a repetirlo, sé que no lo podemos ver, sé que mucha gente no lo puede entender, pero este es el futuro. No es el pasado. Esto es el futuro. El pasado es el retribucionismo. El pasado es el debate entre retribucionistas y garantistas, porque el restaurativista no está en ese debate. No está colocado ahí y no lo van a colocar ahí porque no es ahí donde nos interesa discutir. Yo creo que el futuro es la comprensión de la necesidad de replantear nuestros modelos de relaciones sociales en nuestra sociedad del siglo XXI y del sistema y del papel que está llamado a jugar la justicia en toda esta historia. Creo que esto es indiscutible. No hay manera, pasa por ahí, porque todo lo que tenemos nos conduce al fracaso. Que la Argentina pueda permitirse el lujo de estar hoy discutiendo lo que está discutiendo, porque cree que los chorros o los motochorros llegaron por los restaurativistas, es un engañabobos. Es una mentira construida y mal construida, porque la Argentina no ha tenido ninguna oportunidad de evaluar el éxito o el fracaso de un programa de justicia juvenil restaurativa. No lo ha tenido. Ha tenido gente, jueces, fiscales, defensores peleando lo que han podido. Escuelas peleando lo que han podido, pero no ha tenido un programa porque los políticos de la Argentina no tienen en la agenda a los jóvenes y no tienen a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Entre otras cosas, porque, y esto quizás es la parte de la comunidad que hay que reflexionar, la Argentina tiene un sesgo con el tema del joven en conflicto con la ley penal. Es una cosa que a mí me impacta. Cuando tú hablas de los espartanos, la gente aplaude, qué bueno, con adultos, mira cómo los cambiaron, qué bonito, ya no reinciden, qué maravilla. Ahora, como tú digas, me ocupo de intentar trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal, la gente te dice es una pérdida de tiempo. No se puede hacer nada. Es una cosa de locos. Hay un imaginario colectivo del motochorro joven en la Argentina. Está puesto, fijado a fuego en la cabeza de mucha gente. Creo que es un problema solo de explicarnos y explicarnos mejor. Y explicar mejor qué hacemos y qué no hacemos. Para qué sirve y para qué no sirve. No es restaurativo abrir las prisiones, porque lo que es restaurativo es crear programas donde en prisión estén los que tienen que estar y fuera tengan que estar los que tengan que estar trabajando restaurativamente. Y por último, creo firmemente esta frase de Goethe. Yo cuando me preguntan, muchas veces cuando me preguntan a qué te dedicas, digo, me dedico a intentar mostrar en la comunidad que hay muy buenos y hay grandes chicos jóvenes, digamos, y no solo los que cometen delitos. Esto no hay que olvidar eso. Pero creo en la frase que decía Goethe, que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas reparan sus errores. Y yo creo que deberían pensarse que es un derecho fundamental de cualquier ser humano tener la oportunidad de restaurar el error que ha cometido. Un Estado que no permite los procesos restaurativos es un Estado que está vulnerando derechos humanos, porque creo que es un derecho fundamental de cualquier joven hoy la idea de poder reclamar, no ser sancionado. Y está ahí donde se equivocan. El derecho que está en juego no es la no ser sancionado. El derecho que está en juego es a tener la oportunidad de restaurar más allá de la sanción. Y este es un derecho que hasta que no entendamos no vamos a cambiar. Pero bueno, esto es lo que pienso y lo que creo y lo que vivo, como habrán visto. Y pónganle pasión. Creo que la única manera de ser feliz es hacer las cosas que te apasionan. Así es que, al fin de cuentas, es esto. Gracias, Raúl. Lamento tantas preguntas importantes. Por ejemplo, hay un colega que integra la cátedra, Román de Antoni, que me dice, ¿qué opina Raúl sobre la incidencia de lo restaurativo en el juicio abreviado? 9 de cada 10 condenas
son por juicio abreviado, ¿no? No sé ahí si La pincelazo. cuestión es verdad, pero la cuestión fundamental, yo no he tenido tiempo porque no era la idea de la explicación, pero quizás esto se explica cuando uno entiende qué hacemos nosotros con un joven en conflicto con la ley penal y con una víctima. Lo restaurativo no está en saber cuánto antes lo saco o no del proceso judicial, o si lo hago una sentencia rápida o lenta, no es ahí. Lo restaurativo está en crear las sinergias para que el joven, la víctima, puedan crear un espacio reflexivo. ¿Saben lo que significa lograr que un joven diga, Raúl, mire, Iván, que es el chico este con el que nosotros estamos trabajando ahora y se está formando para ser un facilitador, no alguien solo con su vida, sino con su técnica, dice algo que a mí siempre me impacta. Él dice siempre, digamos, cuando yo le pregunto, siempre le pregunto qué le diría el Iván de hoy al Iván de entonces, digamos, algo así como en el diálogo entre, el de él es el diálogo del presente con el pasado. Y él dice, hazle caso él dice, acepta el don de la palabra y reflexiona las cosas. ¿Y saben lo que significa para un joven de repente tener a alguien delante que lo escucha? Es una transformación hasta de la cara, se les transforma. Entonces yo creo, digamos, y para seguir una cuestión, la parábola del buen samaritano tiene que ver con la idea de que uno puede interactuar. No, miento, la del hijo pródigo, que es una que porque hay mucha gente ahora diciendo, no, todo el mundo con los delincuentes, pero los que no delinquen, los pobres que no delinquen, bueno, no tiene nada que ver. Uno puede ayudar a chicos que no cometen delitos y eso no va en detrimento de trabajar con chicos que cometen delitos, no son incompatibles una cosa con la otra. Hay gente que dice, no, aquí se ocupan solo de los delincuentes. No, ocúpese de los no delincuentes y de los delincuentes, si no es una cuestión dramática. Ahora, yo creo firmemente que el punto está ahí. No es el juicio, es hablar del reconocimiento, de la responsabilización, del protagonismo, de la transformación desde el protagonismo. Esto que me enseñó Romina, el reconocerse a sí mismo y también el ser capaz de ser reconocido por tu entorno. Creo que son todas estas las cosas que uno tiene que hacer para enfrentar, para transformar. Estos chicos no han tenido ninguna oportunidad. No es que tuvieron una oportunidad y la despreciaron. La mayoría de estos chicos no han tenido ninguna oportunidad. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que entender, trabajar, desarrollar. No es un problema del juicio, es un problema de cómo les enseñamos a mirar lo que hoy no pueden ver, que es el daño, que es lo que hicieron, que es que tomaron la decisión, que es hacerse responsables, reconocer, hacerse responsables de todo ese proceso. Y con la víctima lo mismo. A mí el juicio abreviado o no en una víctima no es restaurativo en este espacio. No hay un proceso de construcción pedagógica con el victimario y con la víctima, con lo cual no hay transformación. Raúl, sos un gran motivador, así que agradecerte nuevamente. Hay tanta estructura que debe modificarse, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar un aliado fundamental en la diseminación y en la expansión del pensamiento restaurativo y de instituciones restaurativas como es la defensa pública. Una defensa pública independiente a lo que no nos dejan llegar, a pesar de que hay una ley desde el 2013 que fue parada por la anterior procuradora y que el actual procurador interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Corte Provincial que declara constitucional la ley. Sin duda, una defensa pública independiente sería un aliado central para ayudar a cambiar la forma de pensar la justicia penal en general y el fuero penal juvenil. Pero bueno, son luchas que se mantienen vigentes, que necesitamos, como decís vos, seguir con la pasión de la convicción, que un pensamiento restaurativo, una defensa pública independiente y tantas otras reformas estructurales son necesarias. Y la Facultad de Derecho no puede estar al margen. Muchas de las cosas que dijiste y que también nos interpelan a los que hacemos
docencia universitaria. Yo estoy este año en el año 35 como profesor de Derecho en nuestra facultad de la Universidad Nacional de La Plata, y sin duda que hay cosas por pensar, para cambiar, para abrir espacios, para sostener algunos que se están abriendo, porque la sociedad está yendo a un rumbo que no es el mejor para un Estado de Derecho democrático con derechos humanos. Ese trípode inescindible nos permite pensar que este es un callejón con salida, y la salida son los derechos humanos. Creo que tu charla, que va a quedar guardada en nuestra carpeta de estudio para el curso que empieza ahora en las próximas semanas, y lo seguiremos usando en los próximos años, valió la pena. Vamos a estar invitándote para el año que viene para volver a motivarnos. Tu mail va a permitir que los que han quedado, y lo lamento, sin respuesta por falta de tiempo, te puedan escribir, y va a encontrar tu generosidad de siempre para seguir este diálogo con medios virtuales. Así que, si quieren, abrimos los micrófonos todos para saludarte, para despedirnos, y en lo oral y lo gestual. Bueno, gracias a todos. Nada. Gracias. Excelente, Raúl, gracias. Muchísimas a todos. provincias se están escribiendo aquí, Raúl. Hasta la próxima, Catamarca, porque Salta, ahora me toca País. charla para motivar cambio cultural en el rugby argentino. Así que vamos. Wow. Éramos pocos y parió la abuela.